Hola muchachos, hoy vamos a comenzar a ver conceptos generales acerca, en esta oportunidad, de imagen corporativa. Luego de las vacaciones que tuvimos de agosto, vamos a empezar despacio con algunos de los conceptos fundamentales para que podamos abordar el tema de los interiores corporativos de la manera correcta. Bien, vamos a empezar inicialmente recordando aquel mapa mental que habíamos visto en la clase antes de vacaciones, donde habíamos comentado de que el interiorismo está sumamente relacionado con el tema de la imagen corporativa. Y veíamos de que este mapa mental nos llevaba, o más bien se cerraba, haciéndonos la pregunta de cómo es que las empresas se comunican. Y para eso habían varias partes que eran tocadas propiamente por la arquitectura de interiores para de alguna manera buscar una respuesta a este tema de la comunicación de las empresas. Teniendo esto claro, pues empecemos por definir qué significa una corporación. Según el diccionario, la primera acepción de una corporación es una organización compuesta por personas que como miembros de ella la gobiernan. Significa de que existe un componente sumamente importante dentro de una corporación, que es el hecho de que existe un gobierno dentro de ella. Por otro lado, la segunda acepción habla de que se trata de una empresa normalmente de grandes dimensiones y en especial agrupa a otras que son de menor dimensión. Significa de que si tenemos una primera acepción que nos destaca el hecho de que existe un gobierno, este gobierno puede en un momento dado ser tan grande como para que agrupe otro tipo de corporaciones. Teniendo esto claro, nosotros vamos a partir del hecho de que una corporación se trata de un sistema de relaciones y de regulaciones internas que preserva autonomía y continuidad en una organización. A esta fortaleza, llamémosle así, de autonomía y continuidad, le vamos a llamar un conjunto de unidad. En otras palabras, esta fortaleza que tiene una corporación es la que la vuelve algo único dentro del ámbito de las empresas. Entonces, entender este concepto de conjunto de unidad es fundamental, porque ese conjunto de unidad nace de la misma empresa, pero es proyectado a través de una serie de expresiones que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Entonces, teniendo ese conjunto de unidad claro y dentro de una corporación sabiendo cuál es el conjunto de unidad, lo más importante dentro de la corporación va a ser que se comunique ese conjunto de unidad. Y para eso vamos a hablar de dos ámbitos en donde debe de realizarse esta comunicación. Debe haber primero una comunicación interna, es decir, entre los colaboradores de la corporación y el gobierno, entre los mismos colaboradores y también con el gobierno de la corporación. Pero por otro lado también debe existir el ámbito de la comunicación con el entorno que la corporación tiene. En otras palabras, tiene que haber una comunicación dentro de sí misma y hacia el exterior o hacia los demás. Si queremos adelantarnos un poco, tiene que ser una comunicación hacia el mercado al que se dirige la corporación. Muy bien. Siendo así, el diseño corporativo para nosotros va a ser una representación física de ese concepto del conjunto de unidad, de la idea que hay de conjunto de unidad que tiene una organización. Esta disciplina, quiero ser muy enfático, que no se debe de confundir con el diseño de interiores corporativos. El diseño corporativo es una cosa mucho más grande, que tiene que ver con la elaboración de todos los materiales que sirven para comunicar el conjunto de unidad de una empresa. Cuando nosotros nos dedicamos a los interiores corporativos, es fundamental entender cómo es el diseño corporativo de una empresa. En la mayoría de los casos, el diseño corporativo es una disciplina que le compete al diseño gráfico. Sin embargo, hay muchas otras disciplinas, sobre todo en el campo de la publicidad y las comunicaciones, que tienen mucha relación con el tema del diseño corporativo
en cuanto a estrategias de comunicación. Como esta es una disciplina que nace en la cultura anglosajona, generalmente se encuentra en libros como Corporate Design. Sin embargo, ya América Latina ya tiene más desarrollado el tema del diseño corporativo y por lo tanto ya existe bibliografía que nos puede servir de referencia. Entonces, el objetivo del diseño corporativo va a ser crear a través del diseño una imagen. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto de imagen para que lo tengamos claro. Esta imagen debe de ser única, de gran capacidad de evocación y que a la vez se mantenga identificable a primera vista con el público al cual se dirige. En otras palabras, para sintetizar esto, lo fundamental acá va a ser que la organización se pueda comunicar a través de ese diseño corporativo que maneja y que logre crearse en el público esa imagen única e identificable que la convierta en una organización por la cual se opte obtener servicios o productos. Muy bien. Teniendo esto claro, pues yo les traigo un pequeño ejemplo para que lo analicemos un poquito, para que reflexionemos un poquito y veamos qué significa esto. Veamos. Esto es Abilia. Abilia es una desarrolladora inmobiliaria mexicana de gran prestigio desde hace ya unos 15 años y en este caso lo que tenemos nosotros es un distintivo que está formado únicamente por tipografía, pero quiero que noten cómo existe en el juego tipográfico un elemento gráfico bastante identificable en el juego de las dos I's y la L. Al momento de hacer la lectura del diseño de la marca o del diseño del distintivo, podemos ver nosotros de que es una simplificación en 3 líneas, en 2 diferentes tamaños, pero que se convierte en algo de fácil identificación. Entonces, este elemento muy bien depurado gráficamente se va a convertir en un icono que va a ser utilizable en un montón de elementos físicos, de manera que el público que accede a los servicios de Abilia identifica con mucha facilidad a la empresa. Entonces, la imagen que ustedes están viendo acá corresponde a la sala de espera y al ingreso, la recepción y la sala de espera de las oficinas de Abilia en México, en Prado Sur 250. Los interiores fueron diseñados por Alejandro Bernardi en el 2012 y quiero que noten cómo él crea una relación entre el diseño de la marca y los interiores, en especial en esta área que es la que nos recibe a nosotros en el interior de las oficinas. Entonces, si bien existe la presencia del distintivo de la marca, no es una cuestión invasiva, simplemente es un elemento físico al que el diseñador recurre para recordar la marca en la cual se encuentra inmerso el interior. De alguna manera, esto lo que pretende es posicionar en la mente del usuario que se trata de la inmobiliaria Abilia y no de otra más. Entonces hay un especial juego o asociación. Fíjense bien cómo hay una asociación con la paleta cromática de la marca. En este caso estamos hablando de grises y el naranja, que es el acento. Y en el interior manejamos siempre una paleta de grises y un acento naranja en un punto que se pretende destacar. Muy bien. Haciendo esa reflexión, pues quiero mostrarles todo el proyecto de Alejandro Bernardi para que veamos en qué consiste el diseño de interiores corporativos de una manera general en este momento. En primer lugar, el diseñador tiene muy presente en el concepto del diseño de este espacio de que de lo que se trataría hacer el proyecto era reforzar una identidad con la vocación de una empresa de desarrollo inmobiliario. Y en este caso estamos hablando de un proyecto que ocupa el 3er piso completo de este edificio llamado Prado Sur. Y en este caso son 1.387 metros cuadrados de área útil en el proyecto. Entonces se trata de un edificio corporativo
que se va a utilizar el piso completo, y para entender cómo se aborda un problema de este tipo de manera inicial nada más, entendamos la parte que vemos ahorita en gris, es lo que los edificios corporativos entregan por lo general al momento de que se terminan. Llamémosle a esto el juego o los núcleos, perdón, de circulaciones verticales. En este caso tenemos plenamente circulaciones verticales de emergencia. Al centro hay un juego de 4 elevadores, atrás hay una serie de espacios para ductos eléctricos o hidromecánicos, y por supuesto hay un área de baños públicos comunes. Como adelantándonos un poquito al tema de la arquitectura corporativa en general, nosotros vamos a tener siempre la característica de que dentro de un edificio de esta índole se construyen baños públicos porque están pensados para que sean utilizados por varias oficinas. Es decir, un piso contiene varias oficinas. En este caso, como se trata de una oficina de grandes proporciones, entonces el piso se entrega completamente y los baños públicos pasan a ser del uso de la corporación. Entonces, quiero que veamos cómo es abordado el problema de un interior corporativo. En primer lugar, lo que ustedes ven en verde es la zona pública, es decir, a donde accede todo visitante o todo ocupante permanente de las oficinas. En este caso estamos hablando del espacio que acabamos de ver en la foto anterior, en donde está la recepción y la sala de espera. Quiero comentarles que generalmente estos espacios que tienen un uso plenamente público se les suele llamar front office. El front office es un área donde existe como el requisito de que la marca se comunique de una manera muy evidente. Lo que ustedes vieron ahorita en el tratamiento del espacio y la aplicación de la marca Vilia en el área pública, en realidad es una aplicación bastante evidente del diseño gráfico de la marca. Siendo así, el objetivo del front office es prácticamente presentarse a manera de tarjeta, ¿no? al público al que accede inicialmente, y que se mantenga muy presente en la mente de este público que se trata de esa marca. Por otro lado, también vamos a tener la parte naranja que estoy indicando, que generalmente le llamamos una zona semipública, pero por lo general le solemos llamar el back office. El back office sería propiamente el área de trabajo del público, pero también en donde eventualmente accede cierto público. En ese sentido, el tratamiento general de estos espacios y la tendencia que existe en la actualidad es de que estos sean sumamente abiertos y sumamente versátiles para poder provocar diferentes modalidades de trabajo. Existen empresas de la talla de Facebook o de la talla de Google cuyas dinámicas de trabajo están muy relacionadas con el tema de la creatividad, y las dinámicas de trabajo son sumamente abiertas y bastante versátiles. En este caso, como estamos hablando de una oficina tal que es un poco más rígida, pues tenemos un esquema de trabajo bastante tradicional. Sin embargo, el diseñador en este caso incorporó ciertos elementos que dinamizan el trabajo en equipo y de esa manera beneficia la productividad de las empresas. Les comento, por ejemplo, el caso de la cafetería que está localizado en el lado izquierdo de la presentación. Y en este caso, Bernardi incorpora también barras de Work Café. En ese sentido, lo que pretenden estas barras es dotar de un espacio alterno de trabajo en donde el trabajador o el colaborador pueda continuar sus labores, pero cambiar de pronto de ambiente de trabajo y posiblemente ingerirse el café, que normalmente se hace eso en las oficinas, o cualquier otra bebida que esté disponible, en este caso en la cafetería. El uso de las cafeterías, incluso en El Salvador, está normado para las grandes corporaciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es un tema del diseño interior que tiene un gran potencial para poderse trabajar y reconceptualizar al momento de hacer este tipo de diseños corporativos.
Finalmente, en la parte que ustedes ven roja, esto siempre forma parte del back office porque es parte del área donde se realiza el trabajo per se. Sin embargo, tiene las características de que el uso es mucho más privado. Estamos hablando de que generalmente en estas áreas se coloca los mandos medios o los altos mandos, en donde posiblemente los temas que se ventilen dentro de estos espacios sean sumamente privados o sumamente personales e incluso requieran de altos niveles de seguridad. En ese sentido, pues el tema puede ser montos de inversión, puede tratarse de decisiones sumamente cruciales y difíciles y a veces confidenciales que se tienen que hacer dentro de las corporaciones y que por seguridad es preferible de que se mantenga dentro de cierto rango de privacidad. Quiero que noten algo muy importante. La zonificación que ustedes están viendo ahorita en el espacio corporativo generalmente va de lo público a lo privado. Si usted tiene el punto de ingreso en un sitio, ahí es donde se tiene que colocar la zona pública y luego gradualmente irse trasladando hacia la parte privada. En este caso nada más tenemos una graduación de 7 tipos de zonas, perdón, de 3 tipos de zonas, pero la zonificación puede tener distintos niveles de privacidad, sobre todo cuando ya trabajamos con más de una planta. En ese sentido, pues dejo abierto a la creatividad de ustedes al momento de que desarrollemos los ejercicios de diseño para que creen los criterios necesarios de evaluación de cómo se va a organizar el espacio que tengamos en el curso. Muy bien. Por cierto, aquí me faltó la otra parte, que como parte de los, digamos, de los conceptos innovadores que manejó Avilia en la parte privada de las oficinas, en este caso, lo tradicional es que se tengan mesas de reuniones dentro de las salas de reuniones. Sin embargo, en la parte derecha inferior lo que tenemos es un lounge de reuniones, que lo que persigue es pues dinamizar un poco la forma en la que se dan las reuniones de trabajo y de esa manera tener formas alternas de hacer un intercambio laboral. Aquí tenemos una fotografía del interior del lounge de reuniones. Aquí ustedes pueden notar que de lo que se trata es de una sala destinada no a una espera, sino a la labor de trabajo. Tenemos una pantalla para poder proyectar cualquier tipo de material que sea necesario. Repisas para que se pueda colocar también material de referencia en este caso, como se trata de una empresa inmobiliaria, pues tienen ediciones de revistas de los productos que están en promoción. Y también hay una pequeña una mesita de reuniones por si acaso es necesario algún tipo de extensión de material sobre una superficie que se necesite la altura de trabajo central. Aquí está una sala de reuniones que, si bien es cierto el esquema es más tradicional porque es una mesa de reuniones, sin embargo noten cómo Bernardi aquí rota, creo que lo rota 45 grados o un poquito menos la mesa de reuniones, de manera que se dinamiza también la forma en la que se pueden dar este tipo de dinámicas de trabajo. Aquí tenemos la parte del back office, la parte abierta de oficinas para todos los ejecutivos de Avilia. Al fondo ustedes pueden ver que son paredes de vidrio donde están localizadas las reuniones que se hacen con clientes. Pero noten cómo el lenguaje de la marca, por eso siempre les dejo el distintivo en la parte inferior, se presenta o se comunica a través de los espacios interiores. Aquí pueden ver en el caso de la sala de reuniones también existe ese acento de color naranja que de alguna manera, y el conjunto en general de grises y blancos, similar a cómo se diseñó la marca Avilia, creando un acento con el naranja. Manejamos una cosa muy similar en la parte de las oficinas. Y miren en el caso de la cafetería que les estaba comentando,
que en este caso pues utiliza siempre se maneja la paleta de los grises, pero acá ya incorpora otros colores asociados al naranja de Gavilia, pero ya son colores cálidos como el rojo y el amarillo, que lo que hacen es alejarse un poco de la paleta del naranja, porque se trata de un espacio de recreo y también de convivencia social. Entonces lo que queremos es alejarnos un poquito del lenguaje de la marca, pero sin abandonar ese conjunto de unidad, que es el que yo quiero que tengamos siempre presente al momento de hacer estos análisis. Aquí tenemos una imagen del sitio web. El edificio que ustedes están viendo allá al fondo de la imagen es uno de los edificios que están en promoción de la inmobiliaria, pero noten cómo siempre se maneja un lenguaje similar, grises y acentos naranjas, y una paleta, y una geometría sumamente sencilla tanto en el distintivo gráfico como en los utilizados en los fondos fotográficos. Muy bien, entonces a manera como de una pequeña reflexión en torno a esto que hemos estado viendo del caso de Gavilia, de lo que se trata aquí es de que una buena corporación debe de tener una buena comunicación. En ese sentido, vamos a tener claro de lo que se trata en este momento, es de que la comunicación que existe en todos los espacios debe de mantener ese conjunto de unidad del que tanto hablábamos al principio. Muy bien. Teniendo esto pues claro, vamos a hacer una pequeña lluvia ahorita y les voy a preguntar, ¿a ustedes les suenan estos términos? Estoy seguro que sí. Vamos a ver primero estos de imagen corporativa, identidad corporativa e identidad visual. Otros que van a salir por aquí abajo: comunicación corporativa, comportamiento corporativo, cultura corporativa, personalidad corporativa. Estos tal vez ya no nos suenan tanto, pero curiosamente tienen ese componente de corporativo. Y por otro lado tenemos medios, paleta cromática, relaciones públicas. Eso tal vez nos empieza a sonar un poco más. Marca o gráfica de entorno tal vez nos suena un poquito más. Ok. Lo que vamos a hacer a lo largo de estas primeras clases es ir ordenando esto, porque posiblemente por la época en la que vivimos ahorita tenemos o nos suenan estos términos, los tenemos presentes de alguna manera, pero no sabemos en qué orden están y mucho menos para qué nos va a servir a nosotros como interioristas. Entonces vamos a empezar ordenando esto. Primero, creo básico que podamos diferenciar estos dos términos que tanto hemos oído, pero que posiblemente tendemos a confundir. Por un lado está el tema de la identidad y por otro lado está el tema de la imagen. Quiero que tengamos claro esto. La identidad es algo que uno tiene presente y que radica en la personalidad que puede tener alguien. Veámoslo ahorita en mi caso. Yo ahorita, bajo mi personalidad, yo tengo esta barba, y ustedes me están viendo a través de esta pantalla con la cocina de mi apartamento en la parte de fondo. Tengo una camisa de la universidad, de Conexo, negra. Tengo canas. ¿Qué más? Tengo una manera también de expresarme, de dirigirme a ustedes. Utilizo mucho las manos en este caso, porque como tengo la pantalla que me recorta, entonces necesito subir las manos para enfatizar un poco mi expresión. Y todo eso forma parte de mi expresión de identidad. Sin embargo, la imagen que yo tenga va a ser la que ustedes me otorguen a mí, basándose en toda esta expresión de identidad que yo tengo. En ese sentido, la imagen, si bien es mi responsabilidad en el sentido de que soy yo quien determina cuál va a ser mi expresión de identidad, son ustedes quienes van a otorgarme la identidad,
que no siempre, por supuesto, va a ser atinada del todo con las intenciones que yo tengo al momento de dirigirme a usted. Las empresas son así también. Las empresas tienen un distintivo, que lo empezamos a ver ahorita, que de alguna manera el mercado lo recibe, pero el juego que hay en la forma en la que la corporación se va a comunicar hacia el mercado va a determinar una imagen, y esa imagen quien la otorga es el público. Será responsabilidad de la manera de manejar la comunicación de las empresas en la cual va a radicar la forma en la que el público va a otorgar esa imagen. Teniendo claro eso, lo que vamos a entender entonces es que la identidad es la que va a provocar esa imagen, pero la va a provocar de manera indirecta en el público. Siendo así, para poder provocar esa imagen, hay que tener claro que la identidad se mira, se comunica, se comporta, tiene una personalidad, tiene una cultura y se relaciona. Todas estas acciones que toma la identidad, en este caso de las empresas, y a la cual le vamos a llamar identidad corporativa, es lo que nosotros vamos a empezar a ordenar dentro de nosotros, de manera que entendamos cómo vamos a utilizarlas, a utilizar todos estos elementos para poder aplicarlos al diseño de interiores corporativos. Ok, en primer lugar hablemos de qué es imagen corporativa. De acuerdo a Paul Capriotti, que es un consultor comunicólogo, la imagen corporativa va a ser una representación mental que va a tener el público acerca de una empresa, marca, producto o servicio. Y por otro lado, John Costa, que también es un comunicólogo diseñador, nos dice de que también se trata de una representación mental, significa que es algo que se tiene en la mente del público. Costa dice de que se trata de una representación que está en la memoria colectiva, es decir, que permanece por mucho tiempo en la mente de las personas, acerca de un estereotipo o conjunto de atributos y que influyen en el comportamiento. Cuando hablamos de conjunto de atributos, se trata entonces de que existen ciertas características que van a provocar esa imagen corporativa y que además va a influir en el comportamiento de las personas en relación a la adquisición de servicios o productos que tenga una corporación. Ok, entonces, como les decía yo, la imagen la va a otorgar el público basándose en la manera en la que la identidad corporativa se logra comunicar. Entonces, ¿qué es la comunicación corporativa? Vamos a ver siempre lo que dicen estos comunicólogos. Y ellos hablan de que las corporaciones necesitan comunicar sus atributos para conseguir sus objetivos. Los atributos van a ser tres en particular, pero que cada corporación tiene los suyos, pues. Pero en primer lugar hablamos de valores que hay en una corporación, de la credibilidad que puede tener una corporación y además de la singularidad. Fíjense bien, se trata de valores, se trata de aquellos elementos que hacen que la gente crea en los servicios o productos que vende, y además se trata de que logre verse como algo singular o único en el mercado en el que dirige sus productos o servicios. Estos atributos vamos a entenderlos como un activo intangible estratégico. ¿Qué significa eso? No son algo que vamos a poder palpar, ver dentro de las corporaciones, sino que más bien es algo sublime, algo que se encuentra inmerso dentro de la corporación y que está ahí presente, y que el objetivo que tiene la corporación es de mantenerlos en la mente del público a través de la comunicación corporativa. Entonces, ese activo intangible va a volver esto algo único, y es bien importante entender esa parte. Entonces, la comunicación corporativa va a tener distintos niveles, o llamémosle si quieren, estrategias bajo las cuales se va a comunicar todos estos atributos. En primer lugar, hablamos de la comunicación masiva, es decir, aquella información
que se transmite a través de los medios masivos, televisión, internet, radio, periódicos, todos estos medios por medio de los cuales se transmite información. Si podemos reflexionar, estamos hablando acá de una competencia muy propia de comunicadores o de publicistas. Entonces, de lo que se trata aquí es tal vez de otro tipo de estrategias de comunicación, pero que también forman parte de esa estrategia comunicacional general que utilizan las corporaciones. Otro punto importante, u otro nivel, perdón, de comunicación corporativa son las relaciones públicas. Es decir, la información que nosotros podemos encontrar a través de otros sujetos. En este caso estamos hablando de una disciplina o competencia, perdón, que le compete tanto a publicistas como a relacionistas públicos, que están encargados de establecer las estrategias por medio de las cuales las corporaciones se van a relacionar con el público al cual se dirigen. Y finalmente, el otro nivel de la comunicación corporativa es la experiencia personal. En otras palabras, la información obtenida de la experiencia que tiene el público al momento de adquirir los servicios o productos de las corporaciones. En este sentido, es bien importante entender que parte de la experiencia del público es llegar a estas oficinas o a estas corporaciones y sentirse empapados de lo que es la corporación. Y en ese sentido, será tanto el público como el colaborador de la corporación el que viva esa experiencia, porque también el colaborador forma parte del nivel de las relaciones públicas, porque el colaborador es quien va a ir a hablar de su ambiente de trabajo, va a ir a hablar de cómo se lleva con los jefes, va a ir a hablar de cómo son sus reuniones, de cómo es la dinámica de trabajo, y eso forma parte de los interiores que estamos nosotros pensando en cómo proyectar. Y por supuesto, en algún momento podemos ver nosotros de que a través de la comunicación masiva también puede de manera muy sutil transmitirse cómo son los espacios, porque forma parte de todo el producto o el servicio que se adquiere con una corporación. Bien, eso sería la parte de la comunicación corporativa, cómo se comunican las empresas. Pero para poderse comunicar, les decía yo, necesita tener una identidad, y esa identidad nosotros tenemos que poderla resolver. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué significa la identidad corporativa? La identidad corporativa vamos a entenderla nosotros como esa personalidad de la entidad y que contiene ese conjunto de atributos y valores de los que yo he estado hablando hace un rato en la estrategia comunicacional. En ese sentido, para nosotros va a ser de alguna manera una conjunción tanto de la historia, de la ética, la filosofía de trabajo, los comportamientos y las normas establecidas dentro de una corporación. Significa que la identidad corporativa no es algo que se construye, digamos, de manera estática, sino que inicialmente hay un punto de partida, pero luego tiene una construcción social que se desarrolla conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, y los mismos colaboradores van desarrollando esta identidad corporativa. Teniendo eso claro, vamos a ver una primera parte de la identidad corporativa, y es la identidad conceptual. Aquí vamos a tener nosotros aquellos elementos que son abstractos, tal vez no palpables, amplios, genéricos de la corporación. Vamos a ver filosofía, cultura corporativa. En primer lugar, vamos a ver el comportamiento corporativo. En el comportamiento corporativo vamos a encontrar las funciones organizacionales, los cargos que tienen todas las personas que forman parte de la corporación y también los niveles jerárquicos en los cuales se encuentran inmersos. Es decir, en otras palabras, aquello que le llamamos organigrama empresarial. Está también el plan de procesos productivos, es decir,
cómo es que se desarrollan los procedimientos internos de las empresas y también políticas funcionales. Aquí se encuentran reglamentos, normativas o políticas que tengamos nosotros dentro de una corporación. Esto es lo que en resumen podríamos llamar lo que la organización hace como una corporación. Por otro lado está la personalidad corporativa. En este sentido vamos a recordar lo que comúnmente se le denomina misión, visión y valores. Estos tres elementos que son diseñados dentro de una marca conforman la personalidad corporativa. En ese sentido nos vamos a preguntar quién soy y qué hago como corporación, es decir, la misión. Nos vamos a preguntar cómo lo hago, es decir, los valores de la corporación. Y finalmente, a dónde quiero llegar. En otras palabras, la visión que tiene la corporación. Esto lo podemos sintetizar como aquello que la organización quiere llegar a ser o quiere ser. Esto sería la personalidad corporativa. Y por último está la cultura corporativa. Aquí vamos a tener aspectos que tal vez no vamos a ver ni siquiera en papel, ni siquiera en un organigrama, como veíamos antes, sino que son normas que no están escritas, que va adquiriendo como ciertas normas dentro de las corporaciones, pero que no son propiamente un reglamento, sino que se van formando culturalmente. Hay valores y creencias que pueden haber dentro de las corporaciones, patrones de conducta o códigos que se comparten entre las personas que pueden laborar dentro de una corporación. En otras palabras, sintetizando estos elementos, esto es lo que la organización realmente es en ese momento. La identidad visual corporativa. Veamos entonces qué significa esto. Ya vimos la identidad conceptual. Ahora, la identidad corporativa va a ser todos los elementos perceptibles a través del ojo y que van a ser parte de la organización. Aquí lo que vamos a ver es propiamente la marca, que es un término que viene del inglés brand, y las aplicaciones que se desarrollen en torno a esta marca. En este sentido, van a existir identificadores visuales que son los que nos van a servir a nosotros para poder identificar muy claramente la marca. En este sentido vamos a tener un nombre. La colocación del nombre es una actividad que como les decía yo, viene mucho de la cultura anglosajona y por eso se le llama naming, es decir, esta palabra debería ser nombramiento, pero no es como traducible, pero es colocar el nombre de la marca. Está el distintivo, que comúnmente se le denomina logo, pero más adelante vamos a ver de que no precisamente se trata de un logotipo. Y finalmente la paleta cromática. Estos tres identificadores, utilizados estratégicamente y juntos, son los que van a lograr transmitir a través del ojo una identificación muy clara de una marca. Entonces, para nosotros esto en síntesis va a ser el núcleo básico del cual va a partir toda la comunicación visual de la marca que vayamos a analizar para poder hacer diseño de interiores corporativos. Ok, para que nos orientemos, vamos a empezar a desarrollar ya el mapa mental de estos conceptos y así vamos a ir ordenando todos los términos que habíamos visto al inicio de la clase. En primer lugar, cuando hablamos de imagen corporativa, al principio hablamos de dos preguntas, de cómo se comunican las empresas o cómo se identifican las empresas, pero ahora ya podemos hablar de dos partes que conforman la identidad corporativa. En primer lugar está la comunicación corporativa y luego la identidad corporativa. Dentro de la comunicación corporativa vamos a tener tres niveles de comunicación. Las relaciones públicas, que también se les conoce, por cierto, como el lobby de las relaciones. La comunicación masiva, que se hace a través de los medios de comunicación. Y, por supuesto, la experiencia personal que puede adquirir el público al momento de tomar productos o servicios de las corporaciones. En la parte de la identidad corporativa vimos que habían dos partes.
La identidad conceptual, que decíamos de que aquí se encontraban aquellos elementos que digamos son intangibles o no son perceptibles con facilidad. Y dentro de la identidad conceptual existe el comportamiento corporativo, la personalidad corporativa y la cultura corporativa. Y por otro lado, decíamos de que la identidad visual corporativa sí era aquella que podía ser perceptible a través del ojo y que podíamos verlo en dos cosas, en la marca y en las aplicaciones que la marca podía tener. Y habíamos ya adentrado un poco en el tema de la marca, que posee tres identificadores visuales: el nombre, el distintivo y la paleta cromática de la marca. En este sentido, ya haciendo este desglose de todo el mapa mental de estos términos que hemos empezado a ver, o estos conceptos que hemos empezado a ver, las partes de abajo, desde la imagen corporativa, pasando por identidad visual corporativa, estos van a ser aquellos campos que vamos a empezar a tocar ya desde la arquitectura de interiores para poder trabajar interiores corporativos. Sabiendo eso, existe una línea de insumos que vamos a necesitar nosotros entender, o más bien, vamos a necesitar ver para poder entender tanto la identidad corporativa como la identidad visual corporativa. Y es todo lo que tiene que ver con la comunicación corporativa y la identidad conceptual de las corporaciones. Bueno, señores, el contenido de esta clase pueden ampliarlo con el material que se ha citado en algunas de las diapositivas. En específico, las referencias al estudio del diseño corporativo es parte de un curso de la Universitas Business School de Buenos Aires. El contenido de esta parte está disponible en el grupo de Classroom y está a cargo de Casas, Iguacel y Scalabroni, que son argentinos de esta universidad. Por otro lado, también están textos varios de Paul Capriotti, que lo pueden seguir en su Twitter, y también tiene un blog que pueden encontrar también dentro del grupo de Classroom. Y también se encuentran varios textos de John Costa, que es el comunicólogo que les mencioné también anteriormente. Ahí está su Twitter y también está el sitio web de John Costa Institute, en donde podemos ampliar todos los contenidos que hemos hablado en la clase de hoy. El ejemplo que utilizamos ahora para la referencia de Avilia lo pueden encontrar tanto en el sitio de avilia.mx, o bien el artículo completo también se puede encontrar en plataforma arquitectura, en donde pueden encontrar las fotografías y el texto descriptivo que utilizó el diseñador Alejandro Bernardi para poder desarrollar este proyecto. Bien, muchachos, ha sido un gusto tenerlos ahora. Espero que nos podamos ver en la siguiente entrega, continuando con el tema de conceptos generales. Y de momento, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Cuídense mucho y que pasen un feliz día.